La otra cara del desbalance lumínico es el exceso de exposición a la luz. La vida moderna, con el advenimiento de la luz eléctrica, nos vino a desarrollar diferentes conductas en donde el individuo cada vez está más expuesto a la luz por diferentes motivos. Trabajos con horarios de turnos rotativos, exposición prolongadas porque nos quedamos mirando televisión o por la computadora y demás, lleva a que el reloj biológico comience a estar desincronizado por largas exposiciones a la luz. El reloj biológico de los humanos está genéticamente determinado y esto afecta, provocando esta desincronización de los ritmos circadianos que terminan en depresiones, en estados de ánimo de mal humor y hasta en enfermedades como cáncer y diabetes y demás. En esto entra el concepto de contaminación lumínica. La definición científica de la contaminación lumínica establece que es la introducción de luz artificial a nuestro planeta. Sin embargo, como nosotros no podemos apagar las luces de las ciudades a este punto de la civilización, hay una definición que de alguna manera trata de llegar a un equilibrio entre la científica, que dice ausencia de luz, y la que establece el comportamiento de los humanos. Entonces, lo que se hace es establecer rangos de iluminación que traten de no afectar, o está en estudio por lo menos, de ciertos tipos de iluminación que traten de no afectar tanto la conducta del humano como del ecosistema en general. Los efectos de la luz artificial están probados científicamente tanto a nivel de humanos y de salud humana como del efecto sobre los animales y el ecosistema general. La contaminación lumínica tiene como manifestación más evidente el aumento de brillo del cielo nocturno por reflexión y difusión de la luz en los gases y en las partículas del aire urbano, el smog, de forma que se disminuye la visibilidad de las estrellas y además objetos celestes. A mí ahora me gustaría profundizar sobre los efectos de la retina, en general de mamíferos. La retina es parte del sistema nervioso central, extracerebro, que está compuesto por células nerviosas y células de la glía. Dentro de la retina existen estas células nerviosas que son fotorreceptores, que son los encargados de captar la luz, los fotones. Se denominan conos y bastones en la retina clásica, que nos lleva a la visión normal, y las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, que también tienen fotopigmento y son capaces de captar la luz, que van a ser las encargadas de sincronizar el sistema circadiano. Estas células fotosensibles son las encargadas de receptar el fotón y hacer un cambio químico hacia neurotransmisor que es después trasladada al sistema nervioso central. Es decir, una célula fotopigmento tiene la capacidad de percibir la luz, transmitirla hacia el sistema nervioso central a través de señales químicas. Este complejo mecanismo se denomina fototransducción. Ahora bien, cuando esa fototransducción está en exceso, y acá entra lo que es contaminación lumínica, puede producir daños a estas células que en definitiva llevan a que la célula fotorreceptora trate de suicidarse de alguna manera para preservar el tejido. Si bien la retina es el órgano encargado de receptar los fotones para la señal que va hacia el cerebro, el exceso de luz promueve la degeneración retinal. Y esto es conocido en base a estudios hechos en modelos animales. Se conoce que en animales pigmentados y no pigmentados, sobre todo en ratones y ratas, la exposición prolongada provoca una degeneración retinal por muerte principalmente de estas células fotorreceptoras conos y bastones. Como se comentó al principio, esta sobreexposición de luz debido a calles muy iluminadas, al uso de teléfonos artificiales inteligentes, a la televisión, las tablets, que uno tiende a estar continuamente mirando pantallas iluminadas, produce este sobreexposición o sobreexceso que en definitiva va a estar dañando nuestro sistema visual. ¿Por qué consideramos que las luces LED son más nocivas que las otras luces? Porque dentro del espectro electromagnético de la luz visible que llega a nuestra retina, el ojo no la filtra, la luz azul es la de mayor energía.
al ser la de mayor energía, se conoce por modelos animales que produce más daño que si fuera una de menor energía, como las ondas que tiran al verde o al rojo. Entonces, el uso de dispositivos LED trajo el estudio, o llamó la atención de los investigadores en estudiar este tipo de luces porque tienen una alta componente de luz azul. ¿En base a qué nosotros afirmamos esto? A evidencia experimental que está actualmente en diferentes laboratorios. Por otro lado, además de afectar a las células fotosensibles conos y bastones, también podrían ser afectadas las células ganglionares, que son aquellas que sincronizan al ritmo circadiano. Entonces, pensando en un contexto de sincronización general, podríamos pensar que el exceso de luz también dañe a este tipo de células fotosensibles y de alguna manera desincronice los ritmos circadianos de manera permanente por muerte de este tipo de células. Entonces, consejos útiles: no exponerse a luces LED durante demasiado tiempo. Si la exposición va a ser durante horarios nocturnos, tratar de bajar el brillo de los dispositivos de luces LED y en general dormir durante la noche y tratar de no prolongar los periodos de oscuridad con un exceso de exposición a la luz.